un podcast de Cooperativa. Historias mundialistas, el lado B de la Copa. Relatos mundiales. Es una presentación de Cooperativa Deportes. En 1938, en Chile, Pedro Aguirre Cerda gana las elecciones presidenciales bajo el lema "Gobernar es educar". Se inaugura el Estadio Nacional y en septiembre tiene lugar la matanza del Seguro Obrero. Es una época convulsionada. El mundo está bajo amenaza. En España avanzan las hostilidades de la guerra civil. En Alemania, Hitler se autoproclama comandante supremo de las Fuerzas Armadas y expulsa a los líderes políticos y militares que no están alineados con la filosofía nazi. El 16 de enero, por primera vez, se graba en vivo la 9ª Sinfonía de Gustav Mahler. La interpreta la Orquesta Filarmónica de Viena, pero 2 meses más tarde la música dejará de sonar en Austria, reemplazada por los tambores de guerra. Así estaba el mundo en el que se disputó la 3ª edición de la Copa del Mundo, en Francia, 1938. Por primera vez en la historia de los mundiales, el campeón defensor tenía asegurada su plaza en la competencia. Italia buscaría retener la corona obtenida 4 años antes en casa. Los locales también tenían su puesto asegurado, pero la elección de Francia como sede dañó la relación con las selecciones de América. Al no cumplirse la alternancia esperada, casi todos los equipos sudamericanos mantuvieron su boicot a los mundiales en suelo europeo. Los únicos que viajaron desde este lado del mundo fueron Brasil, que postulaba a ser sede en el 42, y Cuba. Por el resto del mundo estuvo presente las Indias Orientales neerlandesas, la actual Indonesia. Los otros 13 elencos, como no, serían europeos. Sin embargo, poco antes del inicio de Francia 38, un equipo se restó, uno importante para el fútbol mundial en aquellos años. Los nazis invadieron Austria el 12 de marzo de 1938. Today comes another such mighty moment as Hitler's bomb bursting finally carries Nazi expansion across the borders of Germany into the land of his birth. As officials pull down the frontier barriers. La anexión de Austria por parte de la Alemania nazi dejó fuera de competencia a los de Viena. La selección germana aprovechó para convocar a jugadores de origen austríaco. 9 de ellos aceptaron el llamado, otros dijeron que no. Entre ellos Matthias Sindelar, conocido como el Mozart del fútbol austríaco. Con respecto a lo que fue su trayectoria como futbolista, no hay mucho más para agregar. O sea, las estadísticas, los números y lo que él ha conseguido está arriba de la mesa y creo que es uno de los futbolistas más emblemáticos de esos años y sin lugar a dudas del fútbol austríaco y de Europa Central, ¿no? Ha trascendido todas las fronteras, así que verdaderamente no es un punto para debatir porque fue un enorme jugador y al día de hoy autores como Martí Perarnau o tantos otros lo mencionan permanentemente y lo ponen como un emblema de lo que fue el falso 9. Está de más decir que si al día de hoy murió en 1939, o sea, si al día de hoy seguimos hablando de él, es por algo, ¿no? Quien habla es Camilo Franca, analista y entrenador de fútbol y autor de una biografía sobre Sindelar publicada en 2020. El volante, también llamado el hombre de papel por su habilidad para esquivar rivales, fue parte clave del Wunderteam austríaco, un equipo brillante en los años 20 y 30 que terminó cuarto en el Mundial del 34 y ganó medalla de plata en Berlín 1936. Pero en 1938, la anexión los dejaría sin mundial. So without comment, we present the story of Germany's march into Austria, across the bridge over the river Salza into Salzburg. Hay muchos que han informado durante muchísimos años, y así es como yo empecé mi investigación, que Sindelar era judío, de familia judía, y que había sido asesinado por los nazis debido a ser reacio
al régimen de Hitler. En 1938 la Alemania nazi anexiona los territorios austríacos y bueno, dice la leyenda que Sindelar se negó a jugar para la selección alemana debido a su disgusto con Hitler, con el gobierno alemán y con ver de alguna forma morir a su patria, ¿no? Eso tiene un epicentro importante en un partido que se disputó el 3 de abril de 1938 en el que la selección austríaca se enfrentó con la alemana en una especie de despedida de la selección austríaca, especie de bienvenida de la nueva gran selección alemana que pasaba a incorporar a todos los futbolistas austríacos, ¿no? Ese partido lo gana Austria y también hay muchísimos mitos alrededor de ese encuentro. El más importante es que Sindelar, autor de uno de los goles, hace una danza de burla frente al palco de honor donde estaba Hitler y esa fue, su sentencia de muerte. Por décadas, Matthias Sindelar fue el jugador que desafió a los nazis. Murió un año después de ese amistoso. Lo primero que hay que decir, Sebastián, y aclarar es que Sindelar no era judío. Yo estuve en Austria viviendo para hacer la investigación más profunda. Tuve acceso a todos los registros de lo que fue su familia. De hecho, trabajé con un grupo de genealogistas que me ayudaron a reconstruir todo el árbol genealógico. Y en todos los registros de Sindelar, de su familia, está especificado que eran católicos. Así que eso es lo primero que hay que decir, ¿no? O sea, ya teniendo ese dato, todo lo que viene detrás es como que empieza a perder fuerza, ¿no? Yendo al famoso partido del 3 de abril del 38, también hay que decir que en primera medida no hay ningún tipo de registro ni en los diarios de la época ni a través de un video ni nada que certifique que Sindelar hizo una danza de burla, ante el palco de honor de los nazis, y mucho menos aún, y esto hay que dejarlo muy claro, Hitler ese día tampoco estuvo en el estadio. Esto fue muy fácil de certificar porque en los diarios de la época demuestran que Hitler ese día estaba en Graz, que es una de las principales provincias de Austria. En la leyenda de Sindelar hay mucho de mito o desconocimiento, pero también es recordado como uno de los grandes futbolistas de su época. Matthias Sindelar sigue entre los 10 mejores goleadores de la selección austríaca, con 26 tantos en 43 partidos, y la FIFA lo incluyó entre los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. Finalmente, 15 equipos disputaron el Mundial de Francia en 1938. Inglaterra seguía sin reconocer a la FIFA como ente rector del fútbol mundial y rechazó la invitación de última hora a sumarse al campeonato. Alemania, reforzada con 9 jugadores austríacos, cayó en primera ronda ante Suiza. El entrenador Sepp Herberger justificó la eliminación señalando que tuvo poco tiempo para incorporar a los nuevos jugadores y su estilo de juego. Mientras tanto, Italia avanzaba rondas envalentonada por la defensa del título y por el apoyo de Benito Mussolini. La azzurra del seleccionador Vittorio Pozzo y el gran Giuseppe Meazza superó a Noruega, a Francia y a Brasil, clasificando a su segunda final consecutiva. El rival, la poderosa Hungría. Los húngaros entraron pisando fuerte en su segundo mundial, 6-0 a las Indias Orientales neerlandesas, 2-0 a Suiza y 5-1 a Suecia. La final prometía ser un espectáculo. Liavati, l'ailier droit, centre. Voilà aussi l'extrême gauche, shoot dans sa foulée et marque le premier but italien. Il y a à peine 7 minutes que le match est commencé et les Italiens approuvent déjà. Antes del partido, la delegación italiana recibió un conciso telegrama del Duce: vencer o morir. Salieron a la cancha vestidos de riguroso negro, también por orden de Mussolini, y le dieron en el gusto, ganando por 4-2 y convirtiéndose en la primera selección bicampeona mundial, y consagrando a Vittorio Pozzo como el único en conseguir 2 copas como seleccionador. Vittorio Pozzo, en quel periodo attorno alla nostra nazionale c'era una unità. Vittorio Pozzo, por esa época en la selección que usted dirigía había unidad, había entusiasmo, había armonía. ¿De qué dependía eso? ¿Cuál era su secreto? Sí, di segreto si può parlare. Para mí no se trata de un secreto en absoluto. Todo dependía de la seriedad y de la profundidad con la cual hicimos las cosas. Yo mismo, en toda orden que daba, explicaba el por qué era necesario hacer tal o cual cosa.
Sabía todo sobre los jugadores, abría sus cartas y se las leía para asegurarme del contenido que recibían. También les impedí leer los periódicos. En el fondo, quería que los jugadores escucharan una sola voz. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Italia tendría que esperar bastante tiempo para volver a defender su corona, pero eso ocurriría en un mundo muy distinto, 12 años después. Germany has invaded Poland and has bombed many times. General mobilization in order. We shall fight on the landing ground. Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of Équipe des Alpes néerlandaises qui représente à la fois l'Asie et l'Océanie. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des rallyes. Fue Relatos Mundiales. Historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de podcast favorita.